Hola, ¿qué tal? Muy buen día, muy buenos días a todas las personas que nos hacen favor de acompañarnos. Bienvenidos este martes 8 de mayo, nuevamente en este ciclo de videoconferencias, Globalización en Salud Pública. Reciban ustedes un cariñoso saludo de parte de nuestra secretaria académica, la doctora Laura Magaña Valladares, y todo su equipo. El día de hoy, como hemos venido teniendo en este ciclo, pues continuamos con nuestra pléyade de estrellas. El día de hoy tenemos una videoconferencia por más que les pueda yo decir, muy interesante, muy actual, con un tema que en estos momentos nos requiere gran parte de nuestra atención. Tenemos el día de hoy el impacto de los fenómenos naturales en la población, causas y efectos. Antes que nada voy a saludar el día de hoy a las salas que nos hacen favor de acompañarnos. Tenemos a la Universidad Autónoma de Nuevo León. Muy buen día, ¿cómo están ustedes? Gracias por acompañarnos como siempre. A la Universidad Autónoma de Querétaro, ¿qué tal? Muy buen día. A la Universidad Católica de Santo Domingo y también a la Universidad Ricardo Palma de Perú. También a los compañeros que nos hacen favor de conectarse vía Webex en internet. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por atender a esta videoconferencia. Como les comentaba hace un momento, el impacto de los fenómenos naturales en la población, causas y efectos. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Adriana Ramírez Sánchez. Adriana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día. Pues como comentaba, una gran investigadora de este instituto, siempre con toda la temática de desastres y sus diplomados, y bueno, ahorita voy a hacer un brevísimo recuento de todas sus actividades académicas, porque la verdad la doctora nos llevaríamos gran parte de esta videoconferencia también mencionando todas las actividades que ella hace. Ella es médico veterinario por la UAM Xochimilco, tiene la maestría en Ciencias de la Computación en Inteligencia Artificial. Tiene la maestría en Salud Pública por parte de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Un diplomado en Diseño y Estadística en Ciencias de la Salud por parte de la Universidad Autónoma de Barcelona. Un doctorado en Salud Pública. Es investigador en Ciencias Médicas C, subdirectora de Gestión Académica en la Secretaría Académica de este Instituto Nacional de Salud Pública, coordinadora del curso para el manejo de asistencia sanitaria en casos de desastre, HELP, y del diplomado en Salud Pública y Asistencia Sanitaria en casos de desastre. Sus áreas de interés pues es la salud pública y desastres naturales, la bioestadística aplicada a la salud, la epidemiología del tabaquismo. Pues sin mucho preámbulo, démosles la bienvenida a la doctora Adriana Ramírez y por favor, doctora, estamos en sus manos el día de hoy. Ok, bueno, muy buenos días a todos, les agradezco su presencia. Vamos a hablar en esta ocasión de un tema, como decía la maestra Berta Luz, un tema por más interesante y actual, que es lo referente a los impactos de los fenómenos naturales y estos impactos directamente en la población, qué los causa y algunos de los efectos que tiene en esta población. Quisiera dar inicio con la definición, que no está de más hacerlo, porque finalmente cuando nos referimos a un desastre, pensamos en automático, tal como está señalado en el diccionario, como una desgracia. Y dependiendo de dónde se da este desastre, pensamos en caos o en una devastación, o podemos pensar en la ruina de una familia o en un cataclismo. Sin embargo, sí me gustaría aclarar que finalmente el desastre es la consecuencia, y es la consecuencia o impacto de un fenómeno natural o de un fenómeno antrópico o producido por el hombre. Por lo tanto, sería conveniente recordar que no se trata de desastres naturales. En todo caso, tendríamos que referirnos a fenómenos naturales que impactan
y ese impacto es justamente el desastre. Entonces tendríamos que referirnos a ellos como desastre producido por un fenómeno natural. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque bueno, ya de manera cotidiana, cuando escuchamos en las noticias o escuchamos en conversaciones o inclusive lo leemos en algunos artículos, se refiere a desastres naturales. No está de más recordar, digamos, la forma correcta que deberíamos utilizar para estos eventos. Bueno, miren, la importancia de los fenómenos naturales y su impacto en la población radica en justamente esa afectación que hay a la población cuando nosotros nos encontramos con imágenes como esta, que es la de Haití en 2010. En automático pensamos en número de personas que quedaron atrapadas ahí, o en el caso de el volcán de Islandia, que ocurrió también en 2010, y vemos estas imágenes de manera inmediata, podríamos pensar en cuántas personas fueron afectadas. Ya veíamos en las noticias que había sido afectada la aviación, que habían suspendido vuelos, pero digamos que para nosotros, además de la afectación a la aviación, lo más importante es cómo afectó a la población la presencia de esta nube de cenizas que había. Y lo mismo ocurrió cuando vimos estas imágenes de Chile en el 2010 también. Seguramente todos en automático pensamos, ¿qué ocurrió? ¿Cuántas personas fueron afectadas? ¿Cómo sabemos si se trata de una emergencia o un desastre? Porque hay una diferenciación que obedece estrictamente a qué tanta ayuda requerimos. Cuando hablamos de una emergencia, estamos pensando en que con los recursos disponibles en ese momento podemos salvar la situación, atenderla. Sin embargo, cuando hablamos de un desastre, nos estamos refiriendo a que ha superado nuestra capacidad de respuesta, y entonces es que pedimos ayuda al exterior. Entonces, esta es una diferenciación que también vale la pena recordar. En salud pública, los fenómenos naturales tienen muchísima importancia porque causan estragos en la población y que pueden ir desde una emergencia hasta convertirse en un desastre. Esto lo vemos continuamente con los huracanes, los tsunamis y todos estos fenómenos que nos afectan. Cuando hablamos de los desastres causados por los fenómenos naturales, nos referimos a todos aquellos como erupciones volcánicas. Bueno, acá en México estamos ahorita padeciendo algunas exhalaciones, y esto traducido en ceniza de nuestro volcán, pero también tenemos y hemos tenido últimamente episodios sísmicos frecuentes. Lo mismo ocurre con las inundaciones y los huracanes y los deslizamientos de tierra, que finalmente son eventos que tienen dos señalamientos. En el caso de los deslizamientos es por, ya lo vamos a ver, una mala ubicación, que bueno, hay un deslizamiento de tierra porque ha ocurrido un proceso de humidificación, y entonces, bueno, también nos afecta. Anteriormente podríamos pensar que solo en América Latina, el Caribe, ocurrían estas cosas, pero ya estamos viendo que ocurren a nivel mundial. Lo último ahora lo último es las erupciones volcánicas, los movimientos sísmicos, pero hubo un momento en que un proceso epidémico nos afectó,
y ya lo deben recordar ustedes. En México, particularmente, la vulnerabilidad ante los agentes perturbadores se ha referenciado en nuestro mapa como esta zona en rojo, que es la parte más afectada, y donde podemos ir registrando sismos, terremotos, erupciones volcánicas, maremotos, movimientos de tierra por aludes, derrumbes, hundimientos y desplazamientos. Esto está referenciado como perturbaciones geológicas. También podemos hablar de que el 85% de esa energía sísmica mundial se ha mapeado de esta manera, llamándose cinturón de fuego, que está orillada desde el Océano Pacífico hasta la zona alpina Himalaya. Y hay también una referencia a estos movimientos, la escala de Richter, que ya todo el mundo la ubica, la conoce y por supuesto que la ha sentido. Nuestros últimos movimientos han ido de 6 y algo a más o a menos, dependiendo del momento. Hemos tenido hasta 6,9 y ya vemos aquí que en el caso de 6,9, bueno, puede ocasionar daños severos en áreas donde vive una gran cantidad de población. Y los otros que han sido más pequeñitos, más, bueno, en términos de magnitud, ocasionan algunos daños dependiendo también de cómo están ubicados y de las características, en el caso de las viviendas, de las características en caso de las oficinas, de cómo está ubicado y qué nos hace vulnerables. Toda esta información, por supuesto, la pueden ustedes localizar en múltiples páginas donde viene señalizada toda esta información. Si recordamos los sismos ocurridos en China, en Haití, en Chile, en Japón y algunos en México, ahora no están ya puestos ahí los ultimisísimos que hemos tenido, bueno, han sido tantos que casi resulta imposible, ¿no?, hacer referencia a ellos en términos de cuál fue más importante, porque depende de a quién afectó, qué fue la importancia y la repercusión de ellos. Pero si observamos en China, en el 2008, la magnitud fue de 7,5, en Haití fue de 7, en Chile fue de 8,8 y en Japón desde 8,9 a 9 grados. Ahora, ¿quién fue más afectado? Si lo pensamos, la zona más afectada fue la de Haití. Y esto depende de, si es verdad, de los grados que tuvieron estos sismos, pero también tiene que ver la estructura propiamente del sitio que fue afectado. Y en este caso la más vulnerable fue Haití, tanto que aún no ha recuperado su estructura económica, no se han recuperado las viviendas, por supuesto, porque hay un proceso previo. En el caso de Chile, que fue de 8,8, bueno, sabemos ya que Chile particularmente están preparados para este tipo de eventos y, por supuesto, hay una resolución, una vuelta a la normalidad mucho más acelerada que lo que hubo en Haití. Si observamos estos últimos sismos partiendo del día 2 de mayo, y ahí en rojo, que no se aprecia, está el de 6,1 que tuvimos y el primero de 5,6 acá en México. Si ustedes entran a la página del Servicio Sismológico Nacional, se encuentran que esto ha sido superado. La cantidad de sismos mínimos se han repetido constantemente y bueno, esa es la importancia. Tenemos que estar siempre alertas ante cualquier evento. Pensando en causas como los volcanes, bueno, ahí está nuestro volcán, que es el Popo, Don Goyo, y que también podemos observar
ahí a un lado el de Islandia, y que en ambos casos hay una afectación. Digo, finalmente la afectación a la población, que es lo que nos interesa, también se ha visto aquí en México, porque, bueno, hay reportes de problemas oftálmicos causados por esta ceniza, y además, claro, si vemos los vehículos están blancos de la ceniza, y esto también afecta a los drenajes, no es al nivel que tuvo Islandia. Sin embargo, debemos estar, nuevamente repito, alertas ante esta situación. En lo que refiere a huracanes, bueno, por supuesto que en México particularmente nos afecta, son perturbaciones hidrometeorológicas que están referenciadas, como ustedes pueden ver aquí en rojo, como la cuestión más vulnerable, toda esta parte del sureste, y pueden estar traducidas las perturbaciones hidrometeorológicas como huracanes, inundaciones, tormentas, puede haber nieve, granizo, ondas gélidas, ¿sí? Finalmente, vemos aquí algunas imágenes de lo que a la población refiere, o sea, este desplazamiento de las personas cuyas viviendas se ven seriamente afectadas, ¿sí? Producidas por esto. Este reporte para 2012 justamente estaríamos esperando, de acuerdo a la Coordinación General de Servicios Meteorológicos Nacional, estaríamos esperando que en el Pacífico ocurrieran 7 tormentas tropicales, mientras que en el Atlántico serían 6. Y si podemos ver ahí en esta primera versión que podemos consultar con ellos, tendríamos que estar pensando en preparar a la población, ya que a diferencia de los sismos tenemos más posibilidad de hacer una primera predicción de lo que pueda ocurrir. Pero bueno, no solo los desastres son ocurridos por la presencia de fenómenos naturales, también hay otros que son producidos por la mano del hombre, y estos son los denominados antrópicos. Y me refiero específicamente a aquellos que tienen que ver con derrames de petróleo, explosiones, incendios forestales, y algo más que desafortunadamente se produce por el hombre son aquellas denominadas emergencias complejas, que refiere a las guerras, en donde hay una cantidad indecible de desplazados por estos eventos. Bueno, estos son algunos de los desastres antrópicos. Si recordamos, en el caso de México, hubo un derrame de petróleo en el 2010, y aquí hubo algo que incrementó, digamos, el riesgo para la población, porque justo cuando ocurrió este derrame y se estaban haciendo algunas labores de limpieza, tuvimos la presencia de un huracán, que fue el Alex, y que por supuesto hizo que se interrumpiera este proceso de limpieza, y que aún no sabemos realmente la repercusión. Aquí vemos cómo se mezcla, digamos, la presencia de un fenómeno natural con un impacto en la población por la mano humana, que es en este caso el derrame. Otro ejemplo de esta presencia de la mano del hombre es esa emergencia nuclear en Japón, que fue muy llevada y traída en los noticieros, y quisiera hacer hincapié en este momento en que desafortunadamente para todos, y bueno, es un poco una protección
digamos, mental, el hecho de que los fenómenos ocurren, nos impacta el daño que causa. Si es posible, acudimos a ayudar, a apoyar a la población, si es que no somos parte de la población afectada. Sin embargo, tiene una memoria muy corta. Desafortunadamente, pronto nos olvidamos de lo que ocurrió, y estoy pensando en Haití. Seguramente ya nadie se acordaba de Haití o de Chile, de nosotros mismos aquí en México, porque siempre hay eventos que, digamos, por la emergencia, en ese momento se habla de ella, se dice cuántos heridos, cuántos muertos, cuántos atrapados. Sin embargo, a los 2, 3 días ya se olvidó, y bueno, y ahí queda la historia nada más, ¿no?, para recordarla. También hay otras perturbaciones que son socioorganizativas, que tienen que ver estrictamente con los conflictos bélicos o con el terrorismo, donde, si recuerdan, la violencia en Libia fue, repito, llevada y traída en los noticieros y nos parecía como tan lejano. Sin embargo, afecta a la población, y esta debiera ser realmente nuestra preocupación, siempre la población, porque es justamente la más vulnerable. Si recordamos una perturbación sanitario-ecológica que refiere a las epidemias, plagas, contaminación del aire, del suelo, una que nos afectó tremendamente fue la de la influenza. Hasta el 2010 todavía había reportes de algunos casos, ya no con la agresividad que tuvimos durante el 2009. Sin embargo, debemos recordar esto, debemos estar conscientes de que esto puede ocurrir, y lo que deberíamos pensar en todo caso es hacer para todos los eventos programas de prevención. Pero esto, por supuesto, requiere preparación de profesionales, de personal capacitado para poder atender a cada uno, porque si nos damos cuenta aquí, los impactos de los fenómenos naturales y antrópicos que afectan a esta población implica la participación de todos los profesionales. Sin embargo, estos profesionales, en su área de interés, también debieran estar preparados, capacitados para atender a una situación de desastres. Si lo pensamos, si pensamos que ocurre algo, un terremoto o un huracán, como personas de a pie, en automático, bueno, estamos pensando en cuántas personas pudieron ser afectadas. Sin embargo, ya teniendo este pensamiento de un estudioso del tema en cualquiera de las áreas, tendríamos que pensar en los heridos, en las personas atrapadas, en las personas sin servicios como agua, energía eléctrica, el impacto en la población que esto representa, si las estructuras que pueden, las instancias, las instituciones que pueden atenderlos no fueron afectados, porque entonces tenemos afectación de esas estructuras y de la población. Entonces la población no puede ser atendida. Yo estoy hablando de hospitales, de escuelas que nos pueden servir como albergues, fábricas, iglesias, bancos. En Haití los bancos representaron un problema porque no tenían donde, aunque pudieran tener algún ahorro para poder salvar la situación en la que se encontraban, no había disposición, porque también estos establecimientos fueron afectados. Y pensando en la contaminación, tendríamos que pensar en los problemas de salud a largo plazo, y si hay por este motivo población desplazada.
deberíamos pensar entonces a quién afecta. ¿A quién afecta ese fenómeno natural o antrópico y en qué momento lo hace? Bueno, los principales afectados, como ya lo dije anteriormente, es toda la población. Sin embargo, hay grupos de riesgo o grupos que son mayormente vulnerables ante esta situación, y estoy hablando de los adultos mayores, estoy hablando de los niños y estoy hablando de los enfermos inmunodeprimidos. Son los más vulnerables ante una situación, y esto también va a estar determinado por el nivel socioeconómico en el que se encuentran. En la medida que no tienen recursos, por supuesto, son mayormente vulnerables. En cuanto al tiempo, el momento en que se llevan a cabo estos fenómenos, también tendremos en cuenta que hay periodos en los que se presentan con mayor frecuencia estos fenómenos, además de que la población sea afectada. Por lo tanto, deberíamos tener programas de prevención durante los periodos en que van a ser más vulnerables, ya siendo una población vulnerable de por sí. Y eso ya ocurre, ya hay programas, como lo vimos hace un momento, donde nos avisan que para este ciclo habrá tantos fenómenos naturales en términos de hidrometeorológicos, como son los huracanes, las tormentas tropicales y todo esto que puede afectar a la población. Y si pensamos en el punto máximo de ocurrencia para tornados, huracanes, y de acuerdo con los registros, podríamos pensar que los tornados, huracanes y los incendios pueden darse de acuerdo al periodo, digamos, estacional, ya sea en la primavera, en el verano, otoño o invierno. Dependiendo de esto habrá mayor o menor propensión a los incendios, mayor o menor propensión a los huracanes y tornados. ¿Por qué es tanta la preocupación de estos fenómenos que impactan a la población? Miren algunas de las cifras, y pareciera que es allá muy, muy lejos. Sin embargo, no dejemos de pensar que hay una globalización con respecto a todos estos fenómenos. Hay una alteración, digamos, y esto a nivel mundial. Si vemos estas cifras referidas a África, pensamos que hay 15 millones de personas en situación vulnerable por el poco acceso a la comida. Cuando hablamos de 15 millones de personas, yo particularmente no tengo la capacidad de imaginar a toda esta población. O sea, podemos pensar en 3, 20, 50, pero cuando se habla de 15 millones no lo puedo imaginar. Si hablamos del gasto, cuando dicen 82 millones de dólares para atender a la población que fue afectada por la sequía, también son números que salen de nuestros límites, de nuestro contexto. Sin embargo, si vemos ahí, la ONU atendió con 82 millones de dólares ya hace unos días a esta población. Lo mismo sucede con, digamos, las entregas de alimentación que se tienen o que se hicieron el 24 de abril, de acuerdo con estas noticias de la ONU, que fueron 250,000 desplazados a los que se tenía que hacer entregas de comida. Esto parece muy lejano, pero tendríamos que estar conscientes de que no está tan lejano. Y si vemos el mapa de África, vemos la gran población que fue afectada. Ahí está señalizado con flechas estos sitios que nos refieren el Centro de Noticias de la ONU, y esto fue hace unos días. Y no podemos imaginar desde nuestro escritorio, desde nuestras oficinas, desde nuestras escuelas, lo que significa no comer, simplemente, ¿no? En relación a la ocurrencia de los desastres, nada más en abril de 2010
ya se informaba que en estos últimos 20 años se han cegado 3 millones de vidas y se han gastado 50 billones de dólares, y los fenómenos naturales han causado 235,000 muertes y pérdidas materiales. Si se fijan, estos números son impresionantes y además son inimaginables. A nivel mundial, y lo vemos, es cierto, todos los días, ocurre un desastre grave. Semanalmente se presenta un desastre que puede ser causado por los fenómenos naturales y que entre ellos pueden ocurrir también aquellos antrópicos o producidos por el hombre. En el portal de la UNESCO de 2008, estamos hablando de hace unos años, ya se señalaba que el mundo ha experimentado un aumento dramático de los daños por sequías, por ejemplo, que las víctimas mortales han aumentado 13 veces y son superiores en los países pobres. Entonces ya decíamos que además de ser una población vulnerable, también hay un nivel socioeconómico que nos determina como vulnerables. El 75%, dice la UNESCO, de la población mundial vive en zonas que como mínimo han tenido un ciclón, un terremoto, o una inundación o una sequía. O sea, mundialmente estamos siendo afectados por los fenómenos naturales y antrópicos. Por esa razón es importantísimo que todos estemos conscientes de esta situación y que esto se traduce en amenazas, riesgos, vulnerabilidad e impacto. ¿Y cómo tendríamos que realizar esta gestión? Es importante señalar que este tema no se agota porque en cada una de las áreas de interés de su preparación, ya sean médicos, enfermeras, ingenieros, arquitectos, antropólogos, todos tienen una parte que podría resolver esta situación, y me refiero a aquellos profesionales que se capacitan, se preparan en estas áreas del conocimiento. Si hablamos de los eventos adversos como fenómenos que producen cambios desfavorables, tendríamos que pensar que hay fenómenos naturales que pueden ser producidos por el hombre, los antrópicos, y los mixtos, como esto que veíamos del derrame de petróleo y la presencia de un huracán. Cuando esto ocurre, cuando ocurre el evento adverso, ya decíamos, se ven afectadas las personas y también la economía de los países donde esto ocurre, la sociedad, el medio ambiente. Si vemos, si nuestra preocupación, por supuesto, es la población, vemos también cómo se afectan otros espacios, pero esto significa que también de manera indirecta, si se ve afectado el medio ambiente, también se ven afectadas las personas. O si la economía de ese país se ve afectado, también se ven afectadas las personas. Si se fijan, hay una interacción entre el fenómeno, su impacto, las consecuencias y la población. Y esto, por supuesto, produce cambios desfavorables que finalmente pueden llevarnos a la presencia de una emergencia o un desastre, ya sea a resolverlo con nuestros propios recursos o a pedir ayuda a quien nos la quiera dar en ese momento. Si hablamos del daño, para que este ocurra, necesitamos la interacción de dos eventos, que exista una amenaza y que además seamos vulnerables. En la medida de la presencia de la amenaza, de que
qué tanta fuerza tiene y qué tan vulnerables somos, se va a dar esta interacción que va a producir un daño determinado. Por supuesto que a menor vulnerabilidad y menor impacto de esa amenaza tendríamos un daño mínimo. Entonces, pensemos en la posibilidad de tener alertada a la población, de hacer prevención. No podemos impedir que ocurra un terremoto, pero sí podemos alertar a la población de qué hacer para ser menos vulnerables ante esa amenaza y por tanto que se produzca un menor daño. Tampoco podemos parar a los huracanes, pero sí podríamos prever que no se ocasionen derrames de petróleo como los que vemos frecuentemente. Con relación a la amenaza, uno de los factores que ya habíamos mencionado va a depender del lugar, el momento y la magnitud en que ocurra esa amenaza y de la conjugación de si va a ser de origen natural, si va a ser producida por el hombre o hay una mezcla de esto. Finalmente, las amenazas que producen mayor daño por la magnitud e intensidad que tienen y el territorio que abarcan, bueno, nos referimos entonces a los fenómenos naturales, son las amenazas que producen un mayor daño, digamos. De ahí que, bueno, tengamos este terror a los terremotos, a los maremotos, los tornados, los deslizamientos de tierra, porque por supuesto que impactan mayormente a la población. Ya vemos cómo se arrastran vehículos, casas, personas y impacta. Y lo que refiere a la actividad humana, bueno, cuando hablamos de la actividad humana, además de los derrames de los que ya hemos hablado, también hablamos de aquellas actividades humanas relacionadas con el desarrollo, la urbanización, los recursos, el medio ambiente. ¿Por qué? Porque si hablamos de urbanización y esta se da de manera inadecuada en sitios no correspondientes, como la ubicación de viviendas en zonas de riesgo o la contaminación ambiental o de los propios recursos, por supuesto que se va a ver afectada la población, porque si hay una urbanización mal desarrollada, por supuesto los principales afectados van a ser los pobladores, los que vayan a esa urbanización. Y dentro de estas categorías ya habíamos mencionado aquellas que refieren a las guerras y los accidentes aéreos, que también afortunadamente no son de todos los días, pero cuando ocurren son impresionantemente impactantes, porque solo en contadísimas ocasiones llega a salvarse alguna persona. Sin embargo, sí sabemos que ante el derrumbe de un aparato aéreo, por supuesto, la mortalidad es casi del 100%, si no es que del 100%. Cuando colapsan también los edificios, también estamos afectando a la población porque no tuvimos la capacidad de prevenir de que fuera una buena construcción. Si hablamos de las actividades mixtas que tienen que ver estrictamente hablando con los desplazamientos de tierra, si hablamos de los desplazamientos de tierra, pensemos, o de los deslizamientos, que la vivienda pudo haber estado mal ubicada, el desplazamiento se va a dar, el deslizamiento se va a dar, sin embargo, nunca tuvimos la previsión de que no se construyeran casas alrededor de esa zona que ya presentaba características de que pudiera ocurrir un desplazamiento. Con relación a las sequías,
por supuesto, esto también afecta a las poblaciones porque hay una disminución en la producción de alimentación. ¿Sí? Hay una quema, hay una mala utilización de la tierra que va produciendo paulatinamente sequía en las diferentes zonas. Ya habíamos hablado de las amenazas nucleares, afortunadamente solamente algunas o las últimas. Y con relación a esto tendríamos que pensar en qué tan vulnerables somos ante todo esto. Y cuando hablamos de vulnerabilidad, que es la predisposición que tenemos los humanos, que somos susceptibles a que nos veamos mayor o menormente afectados por esta vulnerabilidad que también está relacionada con el tipo de amenaza, que ya habíamos hablado de esto. Si pusiéramos un ejemplo de esta vulnerabilidad y pensáramos en una amenaza como un terremoto o pensáramos en una amenaza como un desplazamiento de tierra y la vulnerabilidad estuviera dada porque hay una vivienda con un diseño inadecuado o una vivienda mal ubicada, seguramente tendríamos como una consecuencia un daño ante un impacto de este tipo como derrumbe. Si está mal ubicada la vivienda, por supuesto, y hay un desplazamiento de tierra, pues se va a derrumbar. O si hay un terremoto y la vivienda es vulnerable, por supuesto, se va a derrumbar. Hice un ejemplito aquí, una caricaturita ahí de lo que significaría en términos generales la vulnerabilidad, pensando en que tenemos una casa a la cual requerimos hacerle un cambio de tejas, ¿sí? Y en cualquier momento decidimos que lo vamos a hacer, entonces retiramos las tejas y por supuesto la casa queda vulnerable. Sin embargo, si se presenta como riesgo una tormenta, seguramente que esa vulnerabilidad de los objetos dentro de esa casa van a recibir un daño. Si nosotros retornamos la casa y eliminamos ese riesgo y volvemos a empezar, y en lugar de tener el riesgo de la tormenta, es un día soleado, bueno, entonces quiere decir que aunque quitemos el techo de la casa, la vulnerabilidad va a ser mínima, salvo que llegue un asaltante y se nos meta, ¿no? Por supuesto. Pero en términos de fenómeno natural, bueno, no hay una tormenta, hay un buen sol, por lo tanto, el daño que se pudiera producir es cero. Haciendo algunas combinaciones y sus resultantes relacionadas con este riesgo de aguacero y la posibilidad de quitarle el techo a la casa, podríamos pensar que si el riesgo presente fuera un aguacero y la vulnerabilidad de la casa fuera no tener techo, podríamos pensar en un daño o un desastre, claro, porque es nuestra casa, de una cierta intensidad. Si el riesgo fuera el aguacero, sin embargo, nuestra casa permaneciera techada, el daño o desastre sería cero. Y la última posibilidad es si el riesgo fuera cero, si hay un cielo limpio, soleado, y le quitamos el techo a la casa, no hay problema porque no tenemos una amenaza que atacara nuestra vulnerabilidad, que es no tener el techo. Y bueno, aquí hay un cuadro donde se juega con las probabilidades de que ocurra si hubiera un riesgo 5 y una vulnerabilidad 0, el daño sería 0 en cualquiera de los niveles,
Y así podríamos ver que dependiendo entonces del riesgo y de la vulnerabilidad se produciría el daño. Recordando un poco que fuimos vulnerables ante el problema de la influenza, si ustedes recuerdan, cuando se presentó esta situación y si nosotros íbamos por ahí en la pecera o en un taxi o en la calle o en un sitio donde hubiera muchas personas y alguien nos estornudaba, bueno, de manera automática éramos vulnerables y por lo tanto la probabilidad era muy alta de que termináramos en un hospital. ¿Qué pasó? Que el sector salud nos alertó, nos dijo, bueno, tienen que estar preparados para esta situación, por lo tanto, para disminuir la vulnerabilidad, tienen que utilizar un cubrebocas, no deben saludar ni de mano ni de beso y hay que lavarse las manos en todo momento, ya sea que salimos a la calle y retornamos, hay que lavarlas. Todas estas instrucciones nos dieron. ¿Qué significó esto? Que con estas tres instrucciones disminuía nuestra vulnerabilidad, no la eliminaban del todo, sin embargo sí había una disminución de ella y por lo tanto, aunque fuéramos en ese autobús o pecera o taxi o lo que fuera, por supuesto estábamos protegidos. Y en conclusión podemos decir que a mayores medidas de prevención hay una menor vulnerabilidad. Esto lo vivimos prácticamente a nivel mundial con este problema de la influenza. El riesgo de que se produzca un desastre está determinado entonces por la respuesta que tenemos, las alertas que se generan y sabemos entonces que ese riesgo es para que se materialice debemos ser vulnerables y debemos estar ante la presencia de un fenómeno, cualquiera que sea este. Por lo tanto, es importante que supiéramos, claro, a profundidad, es un poco complicado que en un poco de tiempo pudiéramos cubrir todo, pero digamos que un poco para sembrar en ustedes la cosquillita de querer ahondar en otro momento en este asunto o de capacitarse para hacerlo, hablaríamos de la gestión del riesgo. La gestión como tal es un proceso de planificación donde nosotros tenemos la presencia de un desastre y hay que hacer toda una gestión del riesgo para reducirlo. Debemos estar organizados, tener un programa de planificación, de control y dirección con relación a la recuperación después de haber ocurrido ese impacto, ese desastre. Digamos que para la reducción del riesgo o evitar o disminuir, evitar en el caso de los fenómenos antrópicos, es correcto. Para el caso de los fenómenos naturales sería disminuir el impacto de ese desastre. Ya decíamos que es muy complicado que pudiéramos, imposible que pudiéramos parar un terremoto o la presencia de un huracán o de un tornado. Yo recuerdo, y en este momento lo recordé, mi abuelita decía que para parar los tornados o los huracanes lo que había que hacer era salir con la tijera y cortar esa nube que venía, ojalá
que así pudiéramos hacerlo realmente, ¿no? Porque entonces no tendríamos esos impactos tremendos. Pero bueno, así era como se manejaba un poco con la creencia de estas presencias mágicas para controlar esos fenómenos que eran y que siguen siendo, por supuesto, impresionantes para la población en traducción del impacto que representan. Pero si realmente queremos reducir esos riesgos, tendríamos que pensar en dos eventos, en la prevención, en un programa de prevención y en un programa de mitigación. Prevención, estrictamente hablando, como todas esas acciones dirigidas a la población para disminuir o eliminar el riesgo de que algo nos caiga en la cabeza si está temblando, reducir el riesgo de que un cristal se explote ante nuestros ojos ante el impacto del viento en un huracán. Y entonces los programas de prevención debieran ser nuestro principal objetivo, porque por supuesto no vamos a neutralizar las amenazas naturales, pero sí podemos prevenir a la población. Un ejemplo de esta prevención ya lo vimos en el caso de la influenza. Una vez que nosotros sabemos que eso va a disminuir nuestra vulnerabilidad, entonces hacemos la prevención. Entonces utilizamos los cubrebocas, nos deberíamos lavar las manos todos los días, por supuesto, no olvidarlo jamás, y no solamente cuando ocurre la presencia de un problema de salud como fue el problema de la influenza. Si habláramos de prevención ante un sismo, si hablamos de prevención en la casa, no sé si ustedes ya lo practican o no, pero tendríamos que pensar que ante un sismo deberíamos estar pendientes antes, de manera preventiva, que no haya objetos que puedan caer sobre nosotros, o que los objetos colgantes como estos ventiladores o algunos sitios dicen los abanicos estos colgantes, pudieran desprenderse porque están mal colocados. O cuando salimos de casa, vivamos en un edificio de departamentos o en una casa separada, siempre deberíamos estar conscientes de que no hubiera objetos que obstruyan el paso, la salida de los integrantes de esta familia, o que no sabemos en un momento de urgencia dónde se encuentran nuestros documentos o las llaves de la casa y no podemos salir o salimos sin ellos. También deberíamos estar pensando en que en casa todos deberíamos saber cómo cerrar el gas y el agua para evitar complicaciones ante un sismo. Esto, por supuesto, ante un movimiento sísmico ayudaría a reducir el riesgo, por supuesto, de heridas, golpes, de un incendio con relación al gas, o que esto genere pánico. Entonces, es una manera de hacer prevención en casa, y dicen que el que es buen juez por su casa empieza. Entonces, si no lo han hecho todavía, yo les sugiero que sí se aseguren que saben dónde están sus documentos, su identificación y los objetos que ustedes consideren que son, en términos de documentación, indispensables para poderse mover de casa. Y con lo que esto refiere a lo que es la parte de prevención. Y ya la mitigación es porque ya ocurrió y lo que queremos hacer es reducir el efecto de esto, ¿no? O sea, en general lo que hablamos es de aquellas acciones que van a disminuir la magnitud del evento, sí, que pueden disminuir el daño.
O sea, realmente esto está referido, cuando hablamos de mitigación, está referido estrictamente hablando a, si hablamos de los profesionales o de la profesionalización de esta área tan importante que es para todos, podríamos hablar de investigación e instrumentación de los fenómenos. Realmente hay poca investigación referida a los fenómenos naturales antrópicos y sus consecuencias en la población. Y hay programas de prevención no tan extensos como nos gustaría que fueran, ¿no? Les hablaba yo de lo que ocurre en casa. Los juguetes tirados ahí por el pasillo donde vamos a salir corriendo tal vez pueden ocasionarnos un accidente y tal vez ni siquiera en eso estamos pensando, ¿no? Entonces tendríamos que hacer investigación para desarrollar programas preventivos, programas de intervención para que la población esté siempre alerta. Les recuerdo que tenemos una memoria muy corta para estos fenómenos. Ocurren, nos espantamos de ver las noticias y a los 2 días se nos olvidó lo que ocurrió. Ya hay identificación de zonas de riesgo, por supuesto, ya hay un mapeo de todo esto que ocurre, ya hay un mapeo de las zonas de riesgo y hay normas y códigos para poder hacer una mitigación correcta. Sin embargo, insisto en que es muy importante que empecemos a pensar en ser estudiosos de este tema para poder proteger a la población, para poder proteger inclusive a nuestros familiares, porque esto, les repito, como buenos jueces tendríamos que empezar por casa. Con relación al manejo de los desastres o cómo enfrentarlos de la mejor manera, hay 3 componentes muy importantes. ¿Cómo enfrentamos? Preparándonos, teniendo programas de alerta como este que les mencioné anteriormente, que refiere a los huracanes que se van a presentar en este año 2012, y por supuesto la respuesta organizada ante una situación de desastre. Si hablamos de la preparación, tendríamos que pensar en que esta preparación debe implicar, digamos, la protección de la vida humana, que esta preparación nos permita tener una menor pérdida de vidas humanas, si no es que pudiéramos evitarlas todas, pero por supuesto que muchas veces se sale de nuestras manos aún teniendo un buen programa de preparación. Posteriormente a este objetivo primario, que es disminuir o reducir al mínimo la pérdida de vidas humanas, lo primero que implica la preparación sería la búsqueda y rescate, control de las epidemias, socorrer y asistir a las víctimas. Si se fijan, esto lo hacemos ya de manera organizada. Tenemos planes de contingencia, tenemos ya procedimientos que cumplimos, hacemos simulacros que nos permiten, a toda la población nos permite actuar con rapidez y disminuir, por supuesto, esta vulnerabilidad. Con relación a la alerta, también tenemos ya programas de alerta, que sería la declaración formal de la cercanía de cualquiera de los fenómenos. Ojalá en algún momento tengamos esta declaración de alerta con relación a los terremotos, que sí sabemos que van a ocurrir, sí sabemos que en algún momento pueden ocurrir, pero no sabemos el punto exacto en que esto va a suceder. Si ustedes entran a cualquiera de las páginas, ahora tenemos muchísima comunicación con todos los servicios, con todas las coordinaciones generales, meteorológicas, ambientales, que nos van alertando y nos dicen,
no hagan tal cosa, estén preparados, pongan cintas en los cristales de sus ventanas donde hay ocurrencia de huracanes. Por supuesto, si hablamos de tornados que los vemos frecuentemente y repetitivamente cada año en Estados Unidos, por supuesto ellos están alerta. Sin embargo, como no pueden parar el tornado, bueno, la casa se va. Pero hay programas para asegurar la vivienda y programas para proteger a las personas cuando se avecina la presencia de estos tornados. Un menor número de víctimas humanas, aunque por supuesto los daños materiales se dan, se ocurren y no los podemos parar. Nosotros tuvimos aquí nuestra alerta, por supuesto, cuando el problema de la influenza y una participación de todos los expertos médicos que nos atendieron, nos vigilaron, nos prepararon y nos decían todos los días qué hacer. Y por supuesto los médicos y las enfermeras y todas las personas que ayudaron cuando acudíamos a un hospital o a una clínica. Pero todo esto fue realizado porque hubo un programa de divulgación, una determinación de acciones que debía realizar las instituciones de salud y un programa de acciones que nosotros como población teníamos que acatar, porque solo así, siendo disciplinados, es que podemos disminuir esa vulnerabilidad a la que estamos expuestos. Se dio la alerta a nivel mundial, primero como una alerta simple, después una pandemia y finalmente pues toda la población estuvo ya consciente de todo lo que estaba sucediendo. Con relación a la respuesta, estamos hablando de aquellas acciones que nos llevan a salvar vidas. Es lo primero, esto es nuestro objetivo primario: búsqueda, rescate, atención a las personas y algo que nos permita reducir el sufrimiento humano. Finalmente, nos vamos al último, lo último que nos preocupa es la pérdida de la propiedad. Primero tenemos que atender a la población. Para esto estamos hablando entonces ahora de recuperación. Recuperación inmediata, que sería a corto plazo, y recuperación a largo plazo. Entonces hay dos momentos, dos componentes que implican esta recuperación, que es la rehabilitación y la reconstrucción. La inmediata es la rehabilitación y la de largo tiempo sería la reconstrucción, porque cuando hablamos de rehabilitar estamos hablando de los servicios básicos, pero cuando hablamos de reconstruir estamos hablando de la infraestructura, del sistema de producción y de pensar en que tendríamos que trabajar para recuperar el nivel previo y la pérdida que nos llevó a este desastre. ¿Cuánto tiempo me queda? No te preocupes. Hablamos de cuáles son entonces las razones por las cuales todos estos impactos que sufre la población, ya sea por un fenómeno natural o antrópico, si hablamos estrictamente de fenómenos naturales, la preocupación es por cómo se presentan. Se presentan de manera inmediata y, por supuesto, eso hace que estemos siendo afectados porque hay un número inesperado de muertes o lesionados o afectados por esta situación. Y también porque puede afectar nuestras infraestructuras de salud y, por supuesto, como habíamos dicho anteriormente, afecta a la población. Hay una afectación al medio ambiente
hay un problema de afectación psicológica porque tenemos una pérdida, ¿sí? Tenemos una pérdida que nos lleva a no poder resolver la situación. Y esta situación psicológica, por supuesto, afecta a las comunidades. Otra puede ser la disminución o escasez de alimentos y agua. Y, por supuesto, esto puede causar movimiento de la población, ya sea que se mueva la población a albergues o se pueda mover a otras ciudades que han sido, porque es donde están los familiares que nos pueden ayudar. Entonces hay un desplazamiento de la población y esto, por supuesto, altera la situación económica de estas familias a las que estamos acudiendo para que nos ayuden, por supuesto, y hay una desestabilización general. Cuando hablamos de los eventos adversos y sus efectos en la salud, pensamos en que, independientemente de cuáles sean estos, como los que vemos ahí, cólera, diarrea, proliferación de vectores, si nosotros tuviéramos un programa de educación y prevención para la salud, seguramente que esto evitaría o disminuiría la presencia de personas afectadas. Por lo tanto, este programa de educación y prevención nos permitirá tener un menor efecto a la salud de la población. Es muy importante que estemos preparados, que hagamos programas de prevención. No solamente se afecta de esa manera, también tenemos enfermedades transmisibles. Imaginen en un albergue que alguien enferma y esta enfermedad es una enfermedad contagiosa. Por supuesto, el nivel que hay de convivencia entre las personas es mucho más cercano que cuando estamos solamente en nuestras casas. Entonces también se ven afectadas las personas en estos sitios. Pensando en evitar los daños de manera, ojalá que así ocurriera, de manera casi como utópica, porque no se da todo esto, decimos, si tenemos una respuesta inmediata, contamos con una población perfectamente bien alimentada, tenemos una utilización óptima de los recursos y una vivienda adecuada, con un programa de prevención excelente, por supuesto, estamos eclipsando estamos eliminando la vulnerabilidad y estamos eclipsando todos estos elementos que pueden dañar a la población. Entonces tendríamos buenas condiciones sanitarias. Vamos por eso, estamos peleando porque la capacitación de todos los profesionales nos permitieran llegar hasta esto. Eric Noyi, que es un experto en el impacto de los desastres a la salud de la población, señala que en las guerras, en las emergencias complejas, se dan epidemias incontrolables en estos campos de refugiados y hay, por supuesto, hambrunas. Entonces, vemos aquí, aunque nosotros no tenemos afortunadamente este tipo de guerras complejas que llevarían al desplazamiento de refugiados, algunas cosas, algunos eventos se han dado donde se desplaza la población y solo esto, aquí en México, lleva a una desestabilización de estas familias.